en Esdras capítulo 1. El domingo pasado estuvimos hablando precisamente en el libro de Esdras y a manera de resumen, lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado fue acerca de cómo Dios permitió que un hombre llamado Zorobabel llegara a Jerusalén a reedificar de nuevo el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Y hablábamos de cómo Dios a Zorobabel le envió un mensaje a través del profeta Zacarías. Y el mensaje era, y fue la base de nuestro mensaje el domingo pasado, el mensaje era: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hacíamos énfasis el domingo de que al ponerle atención a ese versículo suena como un tanto contradictorio lo que dice. Porque el versículo dice, no es con ejército, pero al final dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo es que no es con ejército si lo dice el Dios de los ejércitos? Y llegábamos a un análisis de ese versículo y decíamos que lo que Dios le está transmitiendo a Zorobabel no es con tu ejército, es con mi ejército que lo vas a hacer. Tu ejército y tus fuerzas son, el ejército pues simboliza la fuerza colectiva, decíamos. Aquella gente alrededor suyo que usted cree que le puede ayudar. Y sabe, probablemente sí le puede ayudar, pero Dios le dice a Zorobabel, no es nadie de quien te va a ayudar, yo te voy a ayudar. Y luego dice, ni con fuerza, nos habla de una capacidad personal, ¿sí? No, es que yo soy muy resistente, no, es que yo tengo carácter, yo aguanto las pruebas, tampoco. El Señor le está diciendo a Zorobabel, es con mi espíritu que tú lo vas a hacer, es con mi espíritu, es con lo que yo te voy a dar que tú vas a poder terminar esta gran edificación que yo te mando a hacer. Y este día yo quisiera que continuemos en Esdras capítulo 1. Los libros de Esdras, Nehemías, estos dos libros tienen algo en común, de hecho muchas cosas, pero el detalle es que es un solo evento narrado en dos libros. ¿Y cuál es ese evento? Ese gran evento, bueno, ni más ni menos que es el regreso de un remanente de judíos que había sido llevado cautivo a Babilonia, pero que regresan a Jerusalén para de nuevo darle vida a Jerusalén, porque fue derribado el muro, fue destruido el templo y fue quemada la ciudad, ni más ni menos. Entonces, Esdras y Nehemías, estos dos libros tratan de eso, tratan del regreso de ese pueblo de Israel para reconstruir todo lo destruido. Todo lo destruido. Cierto es cuando usted y yo, ¿y por qué le digo que él se estaba ocupando por lo de Dios? Porque era una persona que a lo mejor pues era Dios quien estaba cuidándola y envió al pastor a cuidar a esa persona. Así que yo quiero invitarle a acercarnos a Dios más que nunca en nuestra vida. Más que nunca a nuestra vida. Despertar tiene que ver con ordenar nuestras prioridades. Despertar tiene que ver con ordenar nuestra vida. Con eso tiene que ver despertar. Ya no es, repito, lo más importante, lo que quizás toda nuestra vida hemos hecho. Debemos de organizarnos, debemos de sacrificarnos un poco más. Debemos de buscar a Dios como nunca nosotros lo hemos hecho. Mire, en nuestra era, en nuestro tiempo tan ocupado, tan ajetreado, yo quiero decirle algo. Escuche esto que le voy a decir, es muy importante. En nuestro tiempo, que es tan ocupado y tan ajetreado, es imposible involucrarnos en los asuntos de Dios sin que se desestabilice algo en nuestra vida.
Eso está bien fuerte. Yo cuando lo noté dije, estoy seguro de lo que estoy poniendo aquí. Hasta yo me asusté. En nuestra era tan ocupada y tan ajetreada, es imposible involucrarnos en los asuntos de Dios sin que se desestabilice algo en nuestra vida. ¿Qué significa eso? No podemos pretender que todo estará en orden. Eso es irreal. Habrá un costo si nosotros queremos poner atención en lo eterno. Lo que pasa es que vivimos en un tiempo en el que no queremos aceptar eso. Una vez yo les conté, ¿verdad? Yo estaba platicando con el hermano Mauricio, yo le pregunté, ellos venían de San Martín, de servir en una iglesia. Y le dije, ¿qué tal, hermano Mauricio? ¿Cómo están? Y me dice él, bien. La casa patas arriba, me dijo, pero venimos de la iglesia, bien. Y yo dije, eso es cierto, eso es correcto, porque así estaba la mía. Entonces, aquí es donde viene el priorizar. Ayer, este pastor priorizó, en medio de su cansancio, ir a dejar a esta persona, era lejos donde iba. Pero cuando regresó, se encontró con sorpresas. Sí, o sea que desde que se subieron al carro y arrancaron para ir a dejar a esa persona, Dios dijo, voy a llevarle un cheque y voy a llevarle una ofrenda de tanto y de tanto. Dios se involucra en nuestros asuntos, involucrémonos nosotros en los asuntos de Dios. Marta, estás afanada, estás angustiada, Marta. Usted y yo debemos de entender que esa mujer tenía a Jesús en la sala. ¿Sí? A Jesús en la sala. Se podía tomar selfies con él. Pero ella estaba viendo los platos sucios. Y eso tiene tanto peso en nuestro tiempo porque es como vivimos hoy. Estamos tan afligidos porque todo está en orden, que nada se me mueva, que nada. Y el Señor llamándonos diciendo, dejar. Tranquilo. Pon tus ojos en el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Marta estaba más preocupada porque todo en su vida estuviera ordenado, pero su vida espiritual no estaba siendo puesta en primer lugar. Y Jesús le ordena la visión, le dice, mira tu hermana ha escogido la mejor. O sea que usted y yo, lo aceptemos o no, la mejor parte es esta. La mejor parte es el Señor, la mejor parte es estar cerca de Él. ¿Sí me entiende? Por eso es que algunas veces el Señor tiene que obrar a través de sacudirnos. Ayer escuchamos el testimonio de una persona. Tremendo, bueno, lo publicaron en Facebook, creo que está el testimonio. Y este hombre estaba cometiendo graves pecados contra su familia. Y si yo le cuento a dónde lo llevó Dios, hermano, está asustado porque Dios lo tuvo que sacudir. Fíjese bien, algunas veces Dios se ve obligado a sacudir algo para que despertemos. Y verdad que algunos de ustedes solo cuando lo sacuden se despiertan. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Le ponen música, le ponen el despertador, su esposa le abre la puerta, se bulla, abre las cortinas, barre debajo de la cama y no se mueve ese oso. No se mueve hasta que llega a sacudirlo. ¿Sí? Ahora, vea qué interesante esto. Primero lo que Dios dice es que se va a despertar alguien que va a provocar algo en Jerusalén. Pero quiero que vea lo que dice, por favor, segundo de Crónicas, capítulo 36, rapidito, 2 o 3 páginas atrás de donde está en Esdras. Rápido, por favor, segundo de Crónicas 36, versículos 11 al 13. Acá lo tenemos también en la pantalla para que se ayude. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén.
Pero vea, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Versículo 15. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Oiga esto, Dios envió constantemente palabra, ¿verdad? Le llaman de un lado, hola fulanito, vamos a ir al culto, hola, vamos a ir a la vigilia, hola, vamos a ir Le habla constantemente el Señor a través de su palabra. Le habla constantemente el Señor a través de su palabra. Dice, por medio de sus mensajeros. Entonces mucha gente el día que vea a Dios, Dios le va a decir, no, pero no quisiste, yo te llamé. ¿Cuándo me llamaste, Señor? Yo te llamé. ¿Te acordás que fulanito te fue a tocar? ¿Te acordás los mensajes? Revisá en WhatsApp. Así le va a decir el Señor, revisá. Buscá a fulano, ahí está, mira. Ahí te mandó que fueras al culto y en visto lo dejaste. Vea qué tremendo. Luego dice el versículo 15. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios llama porque tiene misericordia. Dios a usted lo está buscando porque tiene misericordia, porque lo ama, porque no quiere que usted se pierda o que yo me pierda. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Dice este hermano que daba el testimonio, yo me burlaba de un hombre que lo invitaba a la iglesia y dice, y que tenía labio leporino. Y dice este hermano ayer, yo me burlaba de él. Y en el hospital, dice, porque por poco se muere, estuvo en coma 5 días. En el hospital le habían puesto mal unas sondas. Y había una sonda que dice que literalmente le partió las 2 orejas y dice que la sonda le había quedado cargada sobre el labio. Y dice que era tanto que no lo veían y él estaba a punto de partirse en 2 el labio. Y dice que lo tenía inflamado hasta que a los días alguien lo vio, y porque no podía hablar ni nada. Pero él mismo dijo dando testimonio, yo me burlaba de ese hombre y estuve a punto de quedar igual, decía. Y mire acá lo que dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Ya no hubo qué hacer. ¿Por qué leemos esto? ¿Sabe por qué? Porque hay algo interesante acá. Si usted vuelve la página hacia adelante, ahí tenemos ya a Dios despertando a Ciro para que Ciro vaya, para que Ciro envíe a alguien a Jerusalén a reedificar esa gran obra. Pero me parece a mí muy interesante algo, y es que el inicio de esto que Dios va a hacer, la causa de que Dios esté despertando a Ciro es un desastre. Me parece un poco paradójico, también lamentable y también esperanzador al mismo tiempo, que a causa del desastre que sucedió en Israel, ahora Dios está despertando a gente para que llegue a reedificarlo. Pero quiero decirle algo, ese no es el ideal de Dios. El ideal de Dios no es que hayan desastres en nuestra vida para que despertemos. No, ese es el último recurso. ¿Sí me entiende? El último recurso que Dios usará será que se desborone nuestra vida. Es el último. Dios no quiere y Dios llama y Dios llama. Dios no quiere que se desborone nada en nuestra vida, pero sí lo hará. Sacudirá a Dios cuando lo tenga que hacer, cuando Él sabe en su sabiduría que ya no hay nada más que hacer. Y dice, este no entenderá ni con A, B, C, D. Ahí te va, con esto vas a despertar. Dios no quiere hacerlo. Él no quiere sacudirnos. Pero Dios sacude cuando no despertamos. Dios sacude cuando no despertamos. Despertar significa hacer cambios serios y significativos. Hacer cambios serios y significativos en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Despertar significa ser justos con Dios porque Él lo es con nosotros. ¿Sí?
Ser justos con Dios, ser justos con nuestro tiempo para Él. Porque nuestro tiempo es de Él, nos hemos adueñado de un tiempo que es de Dios. Ser justos con nuestras finanzas para Él. Todo lo que tenemos viene de Dios. Involúcrese en la obra de Dios y usted se va a asustar de lo que Dios va a hacer en su vida. De cómo Dios se va a acordar de usted. Cuando menos se imaginaba usted, en su peor momento, cuando no hayan pan en la mesa, se sorprenderá con llamadas que usted no se imagina. Alguien tocará su puerta, alguien se acordará de usted. Allá un gerente se acordará de usted. Fulano, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando? Fíjate, aquí me acordé de vos, mira, estás trabajando. No, tengo 3 días de no comer, estoy a punto de morirme. No, hombre, tranquilo, venite a mi oficina. ¿Verdad? Y usted va a llegar y se va a sorprender. ¿Qué debemos hacer? Debemos movernos hacia donde Dios nos dirige, hacer lo que Dios nos dice. Importante lo que voy a decirle. La insistencia de Dios es un preámbulo al sacudimiento. La insistencia de Dios es un preámbulo al sacudimiento. Si a usted constantemente Dios le envía mensajes sobre algo muy puntual y usted no actúa, sepa que está por ser sacudido. Fuerte, ¿verdad? Ejemplos: el diluvio. Dios no quería hacer eso. Otro ejemplo, Sodoma, Gomorra. Cuando los homosexuales de la ciudad incluso acosaron a los ángeles para acostarse con ellos, Dios dijo, basta. Y el fuego comenzó a llover. El cautiverio babilónico, lo estamos viendo ahorita en lo que acabamos de leer, de cómo Sedequías fue la gota que rebalsó el vaso de Dios. Si te has alejado de Dios, de tu iglesia, vuelve antes de ser sacudido. Si vas a la tienda y te encontrás a un hermano que te dice, hey brother, ¿y cuándo? Ahí te espero en la iglesia, ¿verdad? Y usted, ya basta, ¿verdad? Mejor allá voy a ir a aquella tienda. Y allá la de la tienda le dice, mire niño, ¿y usted va a alguna iglesia? Y usted dice, ay, no, basta, mejor voy a comprar las tortillas primero. Y ahí en las tortillas hay 5 haciendo cola. Mire, niño, y usted, vea que usted no va a la iglesia. Usted se ha alejado, ¿verdad que sí? Y donde quiera que va, ¿verdad? Y va pasando por la iglesia y un chucho comienza a ladrar para la iglesia, ¿verdad? Dice, entienda, por favor, que Dios le está hablando claro, que vuelva porque está a punto de ser sacudido. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Entonces, lo que estamos viendo aquí es a Dios despertando a alguien para edificar algo que es eterno, algo que es de Dios. Vea lo que dice luego Esdras capítulo 5. Un par de paginitas adelante. Yo le invito a que en su casa usted pueda leer todo el libro de Esdras. Esdras 5, versículos 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías. ¿Quiénes eran Ageo y Zacarías? Profetas, hijos de Ido. Ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Escuche, por favor, yo anoté acá la asistencia espiritual para edificar. Para Dios era importante que Zorobabel escuchara sus indicaciones y para eso serían los profetas quienes le ayudarían. O sea, que Zorobabel, vas a ir allá y vas a reconstruir el templo, ni más ni menos. Zorobabel dijo, ok, bueno, yo lo voy a hacer. Un momentito, no vas solo, ahí te va Ageo y te va Zacarías. Y Ageo y Zacarías, ¿quiénes eran? Eran los que de repente le decían a Zorobabel, ven, dice Jehová.
A, B, C, D, E. ¿Sí me entienden? Entonces, si los profetas hablaban algo, venía de Dios para el edificador. Si los profetas decían algo, los edificadores tenían que obedecer a lo que Dios estaba diciendo a través de ellos. Sin los profetas nada iniciaba y menos nada terminaba. Los profetas eran parte del proyecto. ¿Cuántos aquí queremos que Dios nos bendiga, hermano? No le creo, pero voy a decir yo amén. Mire, así es la dinámica de Dios con nosotros. La palabra de Dios nos da indicaciones para nosotros poder iniciar o edificar algo. Iniciar algo que Dios nos dice que hagamos no es fácil. No es fácil comenzar algo. Ayer estuvimos en el aniversario de esta iglesia, aniversario número 10, estuvimos desde el primer culto. Su servidor tuvo el privilegio de consagrar la obra para que comenzara. Hoy hace 10 años, yo he visto muchas cosas que han pasado ahí. Y he visto llorar a su pastor y he visto, no es fácil edificar algo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha conocido a un emprendedor? Pregúntele a un emprendedor si es fácil emprender algo. Hoy uno en TikTok y en todas las redes ve tantas cosas, ¿verdad? Que uno dice, wow, ¿verdad? A mí me apareció un día un carrito de alguien haciendo una especie de, pues al final no terminé de entender qué eran, pero lo rellenaba los vasitos con Nutella y fruta y todo, pero espectacular la presentación. Y habían unas jovencitas y un muchacho ahí, todos vestidos del mismo, todo bien bonito, y uno le da un carrito donde venden voladitos con fruta. Solo ellos saben lo que ha costado edificar un emprendimiento, ¿verdad? O sea que emprender cuesta. El emprender cuesta, y yo le quiero decir algo, de eso es de lo que Dios nos quiere hablar a usted y a mí hoy. Nuestra vida espiritual no es fácil mantenerla, hay un esfuerzo y hay un sacrificio que hacer. Eso es lo que el 90% quizás de la iglesia de hoy no entiende. Pensamos que va a caer, que va a venir, que con el devocionalito de volada que vi en internet, que no es así. Cuesta edificar. Y créame que para Dios es importante lo que usted hace, pero es más importante lo que usted es en Él. En Él. Pero ¿qué hay que edificar? ¿Qué tenemos que edificar? El cristiano de hoy, muchos cristianos de hoy, no caminan con Dios en su vida porque tienen pereza de edificar su misma vida. ¿Sí? Porque hoy ni siquiera se sabe qué se está haciendo en la iglesia. O sea, mucha gente hoy llega a la iglesia y no sabe a qué llega, está en la luna con Dios y con los proyectos de Dios. Pero vea, Esdras capítulo 3, por favor. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para nuestra vida? Yo le quiero decir que Dios tiene un proyecto para usted. Y sabe usted que es un proyecto, ¿verdad? Un proyecto es algo que ya se dibujó. Por eso se llama proyecto. Porque ya se dibujó. Esdras capítulo 1, 5. Esdras 1, 5. Esdras 1, 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Para qué? Edificar la casa de Jehová. Ese era el proyecto. Pero vea adelantito, capítulo 3, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Es tiempo de activarnos. Es tiempo de activarnos. Primera de Pedro 2, versículo 4,
Vea lo que dice. Primera de Pedro 2:4 y luego Primera de los Corintios 6. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escuche, piedra viva desechada, está hablando de Cristo, ¿sí? Pero vea primero los Corintios 6, 19 y 20, por favor, lo que dice. Porque ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, escuchen, ¿cuál es el proyecto de Dios? Acá el proyecto de Dios era, número uno, van a construir el templo. Y el templo, hoy somos usted y yo. En ese tiempo era un templo de paredes. Hoy no. Hoy ese templo somos usted y yo, como dice allí. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo, somos su iglesia. El templo de ese tiempo tenía que ver con lo eterno, con Dios. El templo de hoy que somos nosotros, tenemos a lo eterno, que es al Espíritu Santo. El templo para usted y para mí significa la edificación de nuestra propia vida como iglesia, como hijos de Dios. Debemos de preguntarnos usted y yo hoy, ¿cuál es nuestro proyecto de edificación de vida? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿A qué le estamos apuntando con Dios nosotros? Quiero decirle que sea cual sea nuestra edad, Dios puede hacer cosas maravillosas con alguien que quiere edificar su vida personal. Debemos de ser honestos en algo. Difícilmente nosotros vamos a prosperar en ninguna área en la vida si nuestra vida personal no es próspera. No se puede, ¿verdad? Entonces, este templo que se estaba edificando en ese momento, hoy somos usted y yo. Entonces, si Dios estaba interesado en que Zorobabel lo fuera a reconstruir, imagínense nuestra vida, cómo Dios está interesado a que reconstruyamos quizás. Vi un libro hace unos días que se llamaba Desde mis pedazos, se llamaba. Muy bonito, me llamó la atención leerlo. Desde mis pedazos. Porque Dios desde nuestros pedazos puede reedificar algo con nosotros. Así que Zorobabel se va para edificar el templo. Pero vea lo siguiente, Esdras capítulo 7, solo cruce la página más adelante. Esdras 7, versículo 1 y luego versículo 6. Pasadas estas cosas, dice, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, ya no era Ciro, ahora era Artajerjes, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel. Fíjese bien, primero llegó Zorobabel a construir el templo. Luego se le unió alguien más, Esdras. Y Esdras no llegaba con martillo a construir nada. Esdras era un erudito de las escrituras. Esdras era un sacerdote conocedor de la palabra. Esdras fue el hombre que iba a llegar a decirle al pueblo, bueno, miren, ahora que ya tenemos templo, ahora vamos a comenzar los cultos. Ahora que ya tenemos templo, todos ustedes que han estado años ahí rascándose la panza, hoy van a venir a la iglesia, ahora nos vamos a congregar. Ahora que ya está construido el templo, ahora vamos a ponerle atención a su vida espiritual, porque todos ustedes son un montón de pecadores. Bueno, y más adelante lo lee, terrible lo que estaba pasando ahí.
El libro de Esdras termina mal, Esdras termina enojado, es terrible lo que estaba pasando ahí. Pero Esdras llegó a edificar la vida espiritual de la gente. Entonces veamos cómo Dios está queriendo edificar acá, primero el templo, pero ahora la comunión con Él. Ahora la comunión con Él. Usted y yo debemos de preocuparnos porque sea edificada una historia con Dios, una comunión con Dios, leer la palabra, orar, buscar al Señor, adorar al Señor, buscar a Dios de todo corazón. Estábamos en la clausura de los niños y el pastor que predicó, que dio una enseñanza breve, él habló de la comunión con Dios y de la lectura de la palabra. Y dijo, ¿alguien me ayuda? ¿Alguien se sabe? Dijo, no me acuerdo el Salmo 23 cuál era. ¿Alguien se lo sabe? Y una hermana levantó la mano y pasó. De memoria, ¿verdad? Pero el pastor llamó a alguien que se lo pudiera en memoria. Y me dijo 1 o 2 versículos y ya no pudo más. Su voz se cortó y ya no pudo más. Y el pastor le dio risa de la buena, porque sabía que era una persona que probablemente tenía una comunión y una relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra provocó en ella sentir la presencia del Señor en ese momento. ¿Sí me entiende? Dios desea que usted y yo desarrollemos la sensibilidad de poder saber que la presencia del Señor está allí en algún momento con nosotros. Pero por último, hermanos, Nehemías capítulo 2, solo adelante por favor un poco y va a llegar a Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén, dice, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Oiga, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Versículo 17 y 18. Les dije, pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Ni a los demás que hacían la obra, y no estemos más en oprobio. 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Primero llegó Zorobabel, reconstruye el templo, ¿sí? El templo, repito, ahora es un símbolo para usted y para mí, porque ahora el templo somos nosotros. Y si en ese tiempo un templo de piedras era importante para Dios que fuera edificado, imagínese ahora el templo que es usted, ¿sí? Pero luego llega Esdras, y Esdras ahora ya no va a preocuparse por algo físico, material. Ahora Esdras llega a ver el corazón del pueblo. Esdras llega hoy a ver el corazón del pueblo, porque ahora ahí quería llegar Dios. Todos estaban contentos, qué bonito quedó el templo, ay sí, pero qué bonito. Ahora llega Esdras y dice, bueno, pero ya no vamos a ver el templo, ahora nos vamos a ver nosotros. Y Esdras comienza a darse cuenta de las cosas que hacían los mismos sacerdotes, los mismos levitas, de las cosas que hacía el pueblo. Y Esdras se enojó, Esdras tuvo que llegar a reprender a la gente y decirles, esto está mal. Para que me entienda, le voy a decir cómo termina el libro de Esdras. Al final, cuando Esdras, después de estar Esdras luchando con la gente, Esdras probablemente se dio cuenta que qué dura era la gente. Dura la gente. Ayer yo estaba predicando y yo sabía, al menos de muchos que estaban ahí en esa iglesia,
que estaban ahí en el aniversario pasado ya estuvieron también. Mentira, ellos llegan cada aniversario. Y entonces y al final, pues yo hice un llamado en base al mensaje. Nada, hermano, nada. Y el llamado fue a ser pastoreados. Ese fue el mensaje, a ser pastoreados, a no ser visitantes de aniversarios en una iglesia. Nada. Un muchacho pasó, que por cierto yo le dije que puedes pasar, y se me vino a poner a la par. Y ahí oré por él. Y al final del culto se me acercó y me dijo, mañana aquí voy a estar en el culto. Y después al pastor le llamó más noche y le dijo, después el pastor me contó, me llamó que va a estar aquí, esperamos que esté hoy. Uno, pero había muchos, duro el corazón, duro. Y Esdras se da cuenta de eso, pero ¿sabe qué sucede al final? Lo llaman y le dice, bueno, mira Esdras, te vamos a decir algo que tú no sabes de aquí. Aquí sucede un detalle. Cuando todo era ruinas y estábamos solo los judíos que habíamos quedado aquí, resulta que comenzaron a venir de otros pueblos vecinos, ¿sí? Y venían unas muchachas de Persia bien bonitas, ¿verdad? Y venían unos muchachos de allá bien guapos, y pues lo que sucedió fue que los judíos comenzamos a hacer alianzas con pueblos que Dios había dicho que no podían juntarse con un judío. ¿Sí? ¿Y sabe usted quiénes nacieron ahí? Los samaritanos. Por eso es que un samaritano para un judío era más odiado que un gentil, porque un samaritano era un judío metido con un gentil, y como el judío era pues muy radical. Cuando Esdras se da cuenta, lo que le voy a decir, lo que voy a decir es bien tremendo. Cuando Esdras se da cuenta, ¿sabe qué hizo? Dijo, ok, vamos a ver los judíos, vengan, que tienen, ¿quién es tu esposa? Aquí está, es Lila, bien guapa, ¿verdad? Lila. Ajá, ¿y Lila de dónde es? Ella es de Persia. Ok. Lila, toma tus cosas y te vas de aquí. ¿Tienen hijos? Sí. ¿A dónde están tus hijos? Te vas. Y Esdras se paró y les dijo, ¿eso o el destierro de Jerusalén? Y yo me imagino el cuadro en la frontera despidiendo a sus familias para nunca más verlas. Duro, ¿verdad? Y usted ve Esdras era un hombre probablemente muy piadoso, quizás de carácter muy gentil. Pero ¿qué sucede? Esdras dijo, por eso, con razón, en los cultos no pasa nada. Por eso los invito al templo y no vienen. Por eso es que su corazón está tan duro como los que yo vi anoche. ¿Por qué? Porque esos pecados los estaban deteniendo de entender y de sentir la presencia de Dios en su vida. Pero termino con esto. Cuando Esdras hizo eso, ahora queda el pueblo que realmente quería hacer la voluntad de Dios. Y luego Dios llama a uno más, Nehemías. Y ahora Dios le dice a Nehemías, ve y ahora reconstruye los muros. Fíjese bien, oiga esto. Habían sido derribadas 3 cosas: el templo, la ciudad, o sea, las casas, y el muro. Era una ruina total. Ahora ya estaba construido el templo, que simboliza para usted y para mí que usted y yo tengamos una vida sana en Cristo. Usted es el templo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Si Cristo está en su corazón, usted es el templo. Entonces, usted y yo debemos de preocuparnos porque siempre esté edificado, erguido ese templo. ¿Sí me entiende? Usted y yo. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Edificar una comunión con Dios, una relación con Dios tan sana y tan constante que el Espíritu Santo se mueva constantemente en nuestra vida. Pero tercero, ahora llega Nehemías. Ok, dice Nehemías, oiga pues, qué hermoso quedó el templo. Y qué lindo Esdras todo lo que ha pasado acá. Ya me enteré porque allá me encontré a todos los que echaste de aquí.
Allá los encontré. Esdras, ya me di cuenta, pero ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer algo. No podemos permitir que esto esté expuesto. Ahora lo vamos a proteger. Y yo he venido aquí para edificar el muro de Jerusalén. Una ciudad en esos tiempos sin muros era una ciudad que daba un mensaje. Aquí no hay Dios que nos proteja y aquí cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera hacer con nosotros. Eso era el mensaje que se daba. Ahora Nehemías llega para edificar el muro. ¿Qué significa el muro para usted y para mí? Para usted y para mí el muro significa proteger de que no se pierda aquello que edificamos. Proteger de que no se pierda aquello que edificamos. Escuche esto. La mejor manera de que perdure lo que nosotros edifiquemos en Dios en nuestra vida y la comunión que tenemos con Él es dejando un legado que continúe lo que nosotros construimos y que lo cuide. Y ese legado son nuestros hijos. Este muro significa usted y yo estar alertas. Usted y yo estar alertas. Este muro es para nosotros hoy un símbolo de ¿qué? De una persona que está alerta de lo que está sucediendo en su vida. Alerta de lo que está sucediendo en su vida. Alerta del mundo espiritual, alerta de lo que está pasando en su casa. Alerta de óigame, esta gente sabía que era un pecado lo que estaban haciendo, haberse asociado con gente de afuera. No les importó porque su corazón no lo sentía. ¿Sí me entiende? No lo sentía, por eso es que llegó Esdras, dijo, no, fuera, fuera. Hermano, yo quisiera ver esa escena. ¿Usted se imagina? Hay que tener carácter para una decisión así, ¿verdad? Tremendo. Pero ahora llega Nehemías a edificar el muro para que nadie viera para adentro. Para que nadie vea para adentro. Que nadie viera qué hermoso quedó el templo, qué hermoso quedó aquello. Dios está esperando que usted y yo ahora tomemos medidas en nuestra vida. Tomemos medidas, hermano. Porque esto ya se terminó. Esto ya se terminó. Y nunca ha sido tan importante como hoy prestarle atención a lo que está sucediendo. No solo allá afuera, sino adentro de nuestra propia vida. Yo esta mañana quisiera que nos tomemos unos 2 minutitos para poder orar